¿Alguna vez has escuchado hablar del ritual de limpieza con embele y fula en la práctica del palo mayombe? Este ritual es considerado por los paleros como la obra número 1 para limpiar a una persona o lugar de energías negativas y malas vibraciones. En este proceso, se utilizan cargas de fula y se prende sobre un embele en la cabeza en dirección a la enganga, mientras se cantan mambos congos y se invocan a las entidades de palo. Aunque esta es la forma básica de realizar la obra, hay variaciones y cada casa de palo puede tener su propia forma de hacerla. Sin embargo, lo que es importante es mantener el secreto de la casa de palo para obtener la máxima efectividad. Después de la obra, se recomienda despojarse con algún líquido como agua con perfume o agua de Florida para completar la limpieza. Si te interesa conocer más sobre esta poderosa obra del palo mayombe, sigue viendo este podcast hasta el final. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. La limpieza con embele y fula es un ritual importante en la práctica del palo mayombe que se utiliza para limpiar a una persona o lugar de energías negativas o malas vibraciones. Todo palero sabe que esta limpieza es por excelencia la número 1 de todo aquel que se considera palero. Es una obra muy poderosa que se utiliza para limpiar y alejar las malas energías, así como para pedir protección a las entidades de palo. La forma básica de realizar esta obra es la siguiente: se planta una firma de lucero 4 vientos en el piso delante de las prendas, y se coloca a la persona que se va a limpiar encima de ella. Se invoca a las entidades de palo por esa persona y se le cantan mambos congos. Luego se preparan 12 cargas de fula y se prende sobre un embele en la cabeza en dirección a la enganga. Se coloca una fula en la punta y se prende. Con el mismo machete se sigue en la axila derecha e izquierda, colocando una fula y encendiéndola. Luego se sigue en la cintura en la derecha y luego en la izquierda, siguiendo en la parte íntima, y finalmente en el pie derecho e izquierdo. Por último, se colocan cargas de fula en cada esquina de la firma de 4 vientos que está debajo de la persona, y se encienden de izquierda a derecha. Es importante tener en cuenta que, aunque esta es la forma básica de realizar la obra, hay variaciones y cada casa de palo puede tener su propia forma de hacerla. Además, siempre debe llevarse el secreto de la casa de palo para obtener la máxima efectividad. Después de la obra, se le da a la persona para que se despoje con algún líquido como agua con perfume o agua de Florida, para completar la limpieza. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.